A partir de ahora estás escuchando Cine Continuado por Punto Cero. Cine Continuado, cine sin urgencias. Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Cine Continuado. Estamos aquí en Punto Cero en vivo 2004, ¿sí? En la Argentina. A mi izquierda el señor Martín Cataldi. ¿Cómo ¿Qué estás, tal, Martín? José? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Muy Facu, bien. que se está riendo, ¿eh? Hola, Sí, yo soy Facundo ya, Suero Salinas. ya ¿Cómo? no empezamos y ya se está riendo. Algo. No está tomando en serio esto. Está Aldi Molinaro, por supuesto, operando. Mi nombre es José Tripodero y ya velozmente pasamos a la efeméride del día de hoy. Es momento de efemérides. El Cine Continuado presenta Bodega La Azul. Así es, Bodega La Azul, como cada jueves, nos acompaña con sus exquisitos varietales, en este caso un Cabernet Sauvignon, ¿sí? Para celebrar, por ejemplo, a este director de fotografía que creo que merece que tenga un espacio, ¿sí? Porque ha sido muy importante en la historia del cine. Merece el cielo. Sí, totalmente. Un cielo lleno de Bodega La Azul. Claro, por Sí. supuesto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, claro, ya hablamos en algún momento de algunos DFs olvidados, héroes olvidados a veces, Sí. ¿no? Cuando uno recuerda siempre hablamos de directores, directoras, pero los DFs, ¿no? Y asistente de dirección, ¿qué haríamos en un rodaje sin ellos? Sí. Y vamos a hablar de alguien que también no, si uno busca información, a veces cuesta encontrar, que es Jordan Cronenweth, que nos dejó un 29 de noviembre de 1996. Así que lo celebramos, ¿no? En su partida. Una efeméride necro. Una necro, sería, claro. Necroprode. Que gran DF, considerado uno de los 5 DFs más influyentes del siglo XX. Oh. Que, bueno, nada, para contar un poco de su historia, porque también conocemos que es una familia de DF, ya vamos a ver. Sí. Que Jordan nació en Los Ángeles en 1935. Literalmente rodeado de maquinaria de cine porque su padre, William Cronenweth, era operador de cámara y luego director de fotografía que tuvo una carrera bastante activa en la época dorada de Hollywood. Es más, trabajó con Joseph von Sternberg, que es director de El Ángel Azul. Sí, claro. ¿Qué más hizo con Marlene Dietrich? Hay una más que se me olvidó ahora en este momento. Bueno, en ese entorno, el joven Jordan Cronenweth creció rodeado de cámaras Mitchell, proyectores, tiras de negativo y discusiones sobre emulsiones y lentes. Y bueno, ¿qué vas a salir, no? de mamar todo eso? Ya desde chico entendía las diferencias entre diferentes lentes y solo con exponer su mano a una luz decía si era luz natural o luz de tungsteno. Ya tipo ponía así con los ojos cerrados y ya decía, yo ya sé qué me está iluminando acá. Ya un tipo que empezaba a imaginarse desde la luz. Estudió cinematografía en la Universidad de Southern California, que es una de las mayores instituciones con tradición, formación técnica, y tras graduarse de ahí, va y empieza a trabajar en Technicolor. Bien. Bueno, bien. Empieza como asistente de laboratorio, donde empezó a aprender los detalles de los procesos químicos del color, y esa experiencia fue completamente determinante, porque a diferencia de muchos directores de fotografía que provienen del set, del trabajo en el set, él empezó desde la materialidad del celuloide, de cómo se comporta la emulsión, cómo reaccionaban los negros cuando se prevelaba el negativo, la humedad, la contaminación lumínica, cómo afecta la densidad de la imagen. Sí. Y todos esos conocimientos desde el laboratorio serían como como la raíz de varias de sus innovaciones más notorias. Y al final de los años 50 empieza a trabajar como asistente de cámara de Haskell Wexler, que es director de fotografía, ¿no? Que por quien de tema Virginia Woolf de Mike Nichols y Bound for Glory de Hal Ashby, ganó Oscars y demás, un humanista de la imagen cinematográfica. Un personaje muy tranquilo, decían, ¿no? Sí. Pero que de él absorbió como 2 ideas fundamentales para pensar la luz en el cine, que es que la luz puede ser un comportamiento emocional sobre los personajes y que la cámara debe acercarse al mundo como un testigo sensible, no como una máquina. Sí. Y a partir de ahí, eso como le queda a Jordan y marca como toda su obra posterior.
Y durante los años 60 comienza a trabajar como operador en comerciales, en cortos y en proyectos más independientes. Un ascenso lento pero sostenido, y su primer largometraje como director de fotografía es The People Next Door, de Devin Green, con Eli Wallach, Sí. justo que estábamos hablando hace rato. Foreshadowing. Sí. Y Julie Harris, como que tiene una hija drogadicta y son padres que tienen que lidiar con esta hija. Y ya se revelaba en esa película una sensibilidad bastante característica, que es el uso expresivo de la sombra y el contraste. Una capacidad de sorprender, de transformar espacios domésticos, como bueno, casas, ambientes más notorios, de una familia que está lidiando con la hija, en ambientes domésticos con tensión psicológica, ¿no? Como unos escenarios que oprimen a los personajes. Y ya empezó como a mostrar interés en iluminar no solo para ver, sino para sentir. Claro. Bien. Y a lo largo de los 70 fue perfeccionando este estilo particular en películas de bajo y mediano presupuesto, que hoy ya son como pequeños tesoros visuales. Una es el debut de Jack Nicholson como director, que es Drive He Said, donde empieza Cronenberg trabaja como una paleta bastante cruda, más documental. Después pasa a un western un poco más íntimo, que es Sandy's Bride, y Hand Will Care, donde empieza a usar como a lo máximo la luz natural. Y aunque estos pequeñas películas no lo llevaban a una fama inmediata, sí empezó a considerarse su reputación entre los directores y productores como un artista que manejaba esto, la luz delicada, la cosa atmosférica y cargada de significado. Y que su trabajo llamó la atención por esto, porque podía trabajar con luces puntuales que generaban sombras profundas y Sí. creaban atmósferas cargadas. Y en estos sets limitados empezaba a trabajar mediante reflejos de niebla y contraluces. Y ahí empieza ya como un trabajo, ¿no?, con el cual se empieza a notar un poco más todo esto. Si veíamos ahí algunas imágenes de la película que seguramente vas a nombrar, Ahora vamos a hablar un poco de esas. que trabaja esas características que vos mencionabas. Totalmente, porque esto hablamos, la luz, justo ahora que tenemos un momento donde con Frankenstein y más salió como esta cosa de, bueno, ¿por qué las Sí. películas se ven así? Bueno, falta de intención, diría yo, más que la tecnología y demás, como que no hay una intención previa del director o el director de fotografía y filmamos todo para hacerlo en post y después ya queda una cosa. Y acá... Pobre del Toro, siempre le pegamos, pero No, digo, no del Toro, pero justo salió por Claro, pero empezó uno de ahí. habla, yo hablo del Toro porque del Toro vos lo escuchás hablar. Es Vos un genio, Claro, Brandon. es un genio, pero después Ves sus últimas películas y a mí me decepcionan Sí, un poco. claro, decimos esto todas las semanas, pero... es como Aparte que- ves las primeras que Sí, son... Está bueno. todo pensado en ves color, Cronos luces, y es como, sombras. por y- favor, sí. Pero justo salió a Sí, partir sí, de sí. estos últimos meses, estas últimas semanas, una charla, y por eso me gustaba traerlo a Cronenberg, además de quererlo, de esta Sí. cosa de estas 5 cosas que hablaba, ¿no? De la luz direccional y contrastada, que decía, prefiero trabajar una sola fuente de luz, de modo que el rostro, ¿no?, quede como modelado entre sombras profundas y transiciones más suaves que daban como más vida, más misterio, más vulnerabilidad. Odiaba la imagen plana, Cronenberg. Él lo dice siempre. Crear atmósferas densas, tipo, usar humo, niebla, esa cosa dice, como la luz, si la luz se pudiera tocar. O sea, como llenaba de humo, Bien. partículas de los ambientes para que veas los haces de luz. Hay algo ahí tridimensional, ¿no? Que lograba hacer. Exactamente. Por eso es mismo eso de que como si la luz se pudiera tocar. Los colores saturados, manejaba esta forma controlada, nunca excesiva, ¿no? Prefería colores que parecían surgir del propio espacio de la película, ya sea carteles de neón, ya hablaremos Sí. de eso, o Llu- lámparas, Lluvia. superficies mojadas, exactamente. Y porque eso mismo, porque tiene influencia del cine neoclásico, esta cosa Sobre de todo. sí, persianas, para ser humano. diagonales marcadas, reflejos húmedos, como decía Martín, Sí. sombras, más de lo que revelan. Luz moviéndose por ser el reflejo en el agua. Eso es impresionante. Eso es Increíble. impresionante. Y entonces combinaba esta cosa del noir con el neo-noir y lo íbamos llevando ahí. Y también la luz como emoción. Esta cosa de expresar con la luz ansiedad, melancolía, deseo, fatalismo. No una belleza convencional, sino una belleza emocional. Y ahí empezamos como Cronenberg empieza a avanzar en su carrera hasta llegar a su obra más reconocida. Y antes de eso llega a Estados Alterados, de Ken Russell, Sí. que es una película experimental, sería, para definirla de alguna forma, ¿no? Que tiene imágenes completamente alucinatorias, transiciones violentas entre luces y sombras, una estética pura que te penetra en el ojo, básicamente. No, es increíble esa película. Es ¿no? increíble y esa es una de las bases por qué después va a llegar a esa película que vamos a hablar un poquitito. Sí, sí. Cronenberg trabajó en un entorno como súper controlado de poder hacer lo que quiso con la luz
y secuencias visionarias del contraste y de luz y bueno, todo lo que va pasando a John Hurt, que todas estas transformaciones que va atravesando y esas secuencias alucinatorias, no solo cuando se transforma, sino cuando está con la esposa y esos estados medio oníricos, ¿no? Es una locura. Y después está esta Carter's Way, que un día capaz la podemos charlar de esta película, que es esta joyita subestimada con... ¿Cuál? The Dude, el actor de... Jeff Bridges. Con Jeff Bridges, ahí está, gracias. Que es esta historia del amigo, que es como un veterano de Carter's Way. Sí. El Sí, que tiene un parche sí. y lo ayuda a vengarse de una cosa. Sí, es muy, buena, muy es linda buena. película. Es bueno. Que su fotografía combina como la luz natural con sombras urbanas y sombras, reflejos, con un Jeff Bridges hermoso. Jeff Bridges, lo veis, más rubio no podía ser en ese momento. Espectacular. Y estas dos películas fueron las que llamaron la atención de Ridley Scott, que buscaba un fotógrafo con talento para una atmósfera compleja, una luz expresiva y capaz de fusionar el noir con un universo futurista. Era la persona indicada. Sí. Acá justo encontramos a alguien. Imágenes recargadísimas de elementos. No, Recargadísimas tremendo. y la cantidad de trabajo, ¿no? Ujú. Porque acordamos que Tremendo. todo lo que se hacía en fílmico sin ver lo que estábamos filmando. Es una locura. Así que ahí es cuando Ridley Scott contrata a Jonathan Cronenweth para Blade Runner. Y que todo el mundo dice, bueno, ahí encontró su colaborador perfecto Ridley Scott porque quería esta cosa de combinar una arquitectura futurista, la lluvia constante, las luces de neón y este sentimiento de cadencia romántica que Cronenberg lo llevó mucho más lejos porque empezó a usar el humo y la niebla para crear profundidades, Ahí estamos viendo algunas mezclas de Sí. luces cálidas y frías en el mismo plano, creando contrastes de colores simultáneos, noches lluviosas, iluminadas. Si alguien filmó con lluvia, sabe lo difícil que es hacer eso, desde múltiples ángulos para lograr reflejos por todos lados, como decías vos. ¿Filmaste con lluvia? Sí, ¿Y? y era una cosa muy simple y es un dolor de cabeza. Maquetas, Maquetas, sí, sí, matte sí, painting, mate painting, sí. set extensions, que es esta cosa para unificar todo ese mundo, y esta cosa del flashing, de preflashear el negativo, que es esta cosa de... Que lo recomiendo si alguna vez no escucharon el podcast de Roger Dickens, otro grande F, Excelente podcast. que tiene algunos, cuando no habla con directores, con actores y cuando habla con técnicos, Sí. yo recuerdo uno que fueron desde los primeros 10 por ahí, que habla con alguien que trabaja en un laboratorio de revelado, que te va contando cómo los baños por donde pasa. Es espectacular ese episodio. Maravilloso. Bueno, esta cosa de flashear al negativo después de haber sido expuesto con luz para velar un poquito la imagen y Sí. hacer que todo tenga toda una cosa más nubelosa la película. Y esa estética es lo que transforma a Blade Runner en algo totalmente revolucionario para su época. Ese futuro decadente, húmedo, brillante, pero opresivo, que es la definición del cyberpunk en toda su expresión, que hasta el día de hoy sigue siendo influyente. Influyó desde Ghost in the Shell, una película de animación, hasta Matrix, Seven, Blade Runner 2049, claramente. Sí, Todas películas- Akira, sí, un montón. todo. Y Todas te diría películas que muy interesantes. no sé si fue superado. Es Para que mí no. es muy increíble. Sí. El concepto del futuro. Siempre volvemos ahí. Y ya mágico. superamos el año en el que supuestamente Sí, estaba sí, sí, ambientado. estamos- sí. Además. Lo pasamos 6 años, porque Sí, 2019 tal cual, era. 2019. Ujú. Hubo un intento de Luc Besson con el quinto elemento, que es del 97, es decir, 15 años después, y no es lo mismo. ¿no? No. Y no está mal el futuro como estaba pensado, pero y es vos decís, divertida la película. ponés todo lo una que quieras, película pero como Blade Runner al lado y es como, no, Es que uno no puede parar de ver cosas, además. no se puede creer. Eso es increíble. Y lo ves en los primeros 5 minutos. Todo. Los primeros 5 minutos de esa película es increíble. No. Después, bueno, ni hablar, pero esa presentación de ese mundo, el neón, el plano detalle del ojo, Ese todo ojo, es increíble. esa maqueta. Y el fuego que sale ahí de la Sí, ciudad. sí, sí. sí, no, Que no tiene explicación, pero No, sale, no, sale no. fuego, no importa. Queda Pero bárbaro. estás sintiendo cosas, eso Sí. es lo mágico. Bueno, Cronenweth sigue trabajando. Cronenweth tiene una carrera bastante corta, si lo comparamos a otros DFs, pero bueno, continúa trabajando, pero a Comparado mediados... con el hijo incluso. Totalmente. Claro. Que Jeff Cronenweth, pero a mediados de los 80 empieza a sentir síntomas de Parkinson y lo que empieza a limitar progresivamente su capacidad física. Si alguien vio algún making of de Alien de Fincher, ya lo ves a Cronenweth bastante envejecido ya en ese momento, le cuesta hablar, y era un héroe para Fincher, y cuando lo tuvo que echar, entre comillas, Fincher dijo, bueno, ya no puedes porque esto que ya era un rodaje, era una pesadilla, y eras su héroe, y tipo, vos no tenés que estar pasando por esto.
Es totalmente doloroso viéndolo ahí. Alien Imagi- 3, ¿no? Alien Claro, 3, que exacto. tiene mucho de Brett Runner Sí, en cuanto a totalmente. la cuestión fabril de esa cárcel, tiene algo. Fuego, de- futuro, Sí. chispas, cosas. sí, sí. Goteos. Claro, claro, claro. Y la última que está ahí, que Jeff, su hijo Jeff, que director de fotografía del Club de la Pelea, Red Social, Gonger, Claro. un montón más, que también empezó a dirigir un par de cosas. Que es muy bueno también, ¿no? Es muy bueno, a mí me gusta Ah. mucho lo que hace. Totalmente distinto y Sí. muy bueno al mismo tiempo. Es Revenge de Tony Scott, que empezó la fotografía, Claro. pero ya la enfermedad no lo daba más en el 90 y Jeff Cronenweth, su hijo, lo reemplaza y asume las tareas de ahí. Y Cronenweth muere en el 96 y, como decía, es uno de los 5 fotógrafos más influyentes y un montón de DFs de la época, entre Dickens, Wally Fifter, Greg Fraser, su propio hijo, Harry Savides. Todos consideran que totalmente influyente fue en sus carreras. Así que, nada, esto, Jeff Cronenweth, véanlo, porque además en Blade Runner cuentan que escondía lucecitas en ventiladores, abajo del agua ponía unas cositas para que brille y salga luz, tipo Una cuestión artesanal. detalle. o sea, Y que siempre decía esto mismo, que odiaba la luz plana y decía que un rostro sin sombras no cuenta nada. Imagínate Bien. si lo llamaban para hacer películas en polka, ¿no? Se muere. Porque, acá todo blanco, le dicen, ¿no? Alumbrado. Claro. Bueno, pero pienso esto que a veces hablamos de directores que empezaron haciendo películas en el siglo XX, que hoy siguen haciendo películas que tienen como una cabeza muy distinta a la de los directores que quizás empezaron haciendo películas con video, ¿sí? Con Sí. digital. Lo mismo debe pasar con estos directores de fotografía, que su composición arquitectónica o su estrategia visual estaba hecha en función de un fílmico, no solamente en la cuestión de, bueno, cuántas tomas tengo para este plano, sino también en esto de, bueno, esto se está fotografiando sobre una materialidad y no... Se tiene que exponer perfecto, Claro, no podemos exacto. hacer cosas raras, sí. Sí, si bien... No lo podemos salvar después. Exacto. Digo, eso también se va a extinguir en algún momento. Es que sí, Y sí, porque salvo los DF de... Ni siquiera, porque Paul Thomas Anderson hace él la fotografía, pero digo, no sé, el DF de Tarantino, el DF... No sé si Spielberg está todavía haciendo películas en fílmico, pero Sí, son muy poquitos los que van a quedar. sí, cada Digo, vez menos. Sí, hasta nosotros mismos estudiamos cine en fílmico Claro. y lo único lo que llegaste a hacer son cortos Sí. en fílmico y Sí, sí, se sí, sí. extinguió ahí con nosotros. Imagínate, claro. Claro. Los DFs, después los de la transición y los nuevos. Pero bueno, Claro. ahí está también esto mismo de... En muchos videos que salieron de esta, veían, no sé, Superbad, que parece fílmico, que es digital. Y decís, claro, pero había una intención detrás de todo eso, no era tipo... Exacto. Y decís, claro, ahí está la diferencia, claro, en la intención. Por eso Más digo lo de que- la fotografía y vuelvo. Claro, no quiero volver al pensarlo toro, todo. pero digo, voy a Netflix, que sus producciones están hechas para esa plataforma y en función de eso para dispositivos Sí, móviles. vas en el digamos, subte más y que- hay gente viendo el teléfono. Sí, o la computadora, qué sé yo, con suerte un televisor grande. También hay como, bueno, pero para, si esto se va a ver en una tele 32 pulgadas, ¿para qué te vas a matar? ¿No? ¿Para qué? Si se ve, está bien, si está expuesto, ya está. ¿No? Pienso que un poco también funciona de esa manera. Sí, y Salvo algunos directores de fotografía, insisto, que por ahí vienen haciendo películas hace 20 años. Entonces, tienen otro esquema, otro concepto de la fotografía. Pero yo creo que la mayoría van camino a lo que no le gustaba justamente a Jordan Cronenweth, que es hacer cada vez más plana la luz. sí, lamentablemente. Sí, Bueno, puede ser. lo hablábamos antes de empezar, hablábamos de Batman. Claro. de hace que ya 3 años, más o menos. La de 22. Pattinson, 2022, ¿es? Creo. Sí, Por ahí, sí. Creo que sí. De esto mismo, de que la gente se acaba de que tipo no se ve nada. Sí, y para mí no sí. se ve nada. Los primeros 20 minutos es como, ¿qué? Pero está Es bueno. mi tele, le tengo que poner más brillo, no sé. No, en el cine se veía oscuro En y en mi casa se veía oscuro. Se veía oscuro. Así que, no sé. Ojo, acá tenemos un problema con los cines con el tema de las lámparas, los Claro, proyectores Sí, que sí, el tampoco cine a ayuda. veces no es No, Depende no, de no es referencia, parámetro sí, de nada, sí. pero bueno. El IMAX se veía bien cuando yo la vi. Yo supongo que el IMAX deben cambiar con mayor frecuencia la lámpara, ¿no? Porque si no es como... No sé cuánto está el precio de la entrada del IMAX, pero... No sé, estará No sé. 25 lucas. sé, una No, cosa- ¿Menos? ¿vos decís? 10, 12 debe estar. No, pero ¿cuánto está una entrada? Como un Creo 14, que está 14, 15. sí, sí. Una Ah, la normal, IMAX un sí, poquito 20, más, un 20. 20. Ahora busca. No, no lo vamos a buscar.
Llegó nuestro invitado, no lo queremos demorar más. No, En el eso próximo claro que no. bloque vamos a estar hablando del documental flamante estrenado en HBO Max llamado 9 Auras. Vamos a conversar con Mariano Frigerio. Ahora vamos a escuchar una canción de los Talking Heads que quizás suena en una película de la que vamos a hablar después. Música, tanda y después seguimos con más.